Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de comunicación de primer grado. Hoy es 16 de junio del año 2021. Siendo las 9 en punto de la mañana, bueno, iniciamos esta primera sesión para, por lo que vamos a continuar con el tema de los verbos. Vamos a dar un pequeño espacio para que los estudiantes vayan ingresando. Y mientras los estudiantes van ingresando, pues vamos a ubicarnos pues en el tema del verbo en nuestro libro y en nuestra presentación a manera de repaso. Ya vamos a iniciar. Bien, de esta manera pues ya ha pasado el tiempo prudente. Ahora sí vamos a iniciar nuestra continuidad del tema y para ello vamos a, a emplear nuestras láminas de PowerPoint. Y tenemos que en la clase de ayer pues dimos un concepto de lo que es el repaso, lo que es el verbo. Está ingresando nuestro estudiante, se está uniendo. Y bueno, por aquí vamos a quedar en el tema de lo que es el verbo. Buenos días, Dianita, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vamos con los micros apagados para que no se nos haga interferencia. Bien, vamos a darle continuidad al tema del verbo. Pues ayer la clase estuvo sencilla, pero quedamos con los verboides. Ya vamos a ubicar el tema de los verboides, no te preocupes. Por acá. Bien, y es que quedamos en dar un repaso de lo que son los verboides. Pues los verboides, como lo señalé ayer, son una especie de verbos auxiliares, aunque no es la definición correcta, pero sí vamos a hacer mención de ella porque los verboides son formas no verbales, es decir, formas no oficiales del verbo, es decir, que no están conjugados bajo ninguna circunstancia, ellos no están conjugados. Y para ello, pues, tenemos los tres tipos de verboides. Los verbos participios, que ellos expresan el resultado de una acción ya finalizada. Por ejemplo, cuando terminas alguna tarea,
pues prácticamente has finalizado una tarea, es decir, terminado una tarea. Entonces puedo decir que ya me he pintado mis cejas, ya he terminado de comer, o sea, como que le diste a entender en la oración que ya finalizaste lo que estabas haciendo. Y eso para ello empleamos lo que es lo empleamos con, o lo podemos identificar, vamos a decirlo así, en aquellos verbos que terminan en ado y en ido. ¿Ve? Ado o ido, ¿ve? Y por acá pusimos un ejemplo. He aprobado, quiere decir, he aprobado, cuando ahorita presentes el examen final el día 25, dirás, he aprobado el examen. Quiere decir que ya lo finalizaste, ya tienes un resultado y que el resultado fue satisfactorio. Entonces, cuando dices he aprobado el examen, quiere decir que ya finalizó esa acción. Entonces, en este tipo de verboide lo que vamos a hacer es identificar, Diana. No vamos a estar que si, ay, si termina en al, le voy a colocar ado. No, solamente identificar. Por ejemplo, cuando tengas una oración como esta, el examen aprobado me salvó, tú tienes que identificar el verboide. Tienes que ver el verbo primero. Tú no vas a cambiar nada. El examen no va a decir, el ejemplo no va a decir, el examen estar aprobado. El examen aprobar me salvó, me salvó. No, va a estar así como está. El ejemplo que te vamos a poner en el examen va a ser como este. ¿Ves? El examen aprobado. Estoy sentado. Entonces la pregunta puede ser que te coloque en la oración, el examen aprobado me salvó. ¿A qué tipo de verboide hace referencia? Tú rápidamente tienes que ver el verbo aprobado. Termina en ado, es un participio. Y si termina, Diana, en ando o endo, está en gerundio. Y si no termina ni en ado ni en endo, sino que está en su forma original, entonces estamos hablando de un infinitivo. No te preocupes que para ello vamos a estar siendo ejemplos. Entonces, continuamos y es que en los que son verboides en gerundio, pues estos verbos expresan una acción que aún no se ha terminado. O sea, no la has terminado de completar. Y para ello, pues vamos a identificar aquellos verbos que terminen en ando y endo. Ando y endo. Cuando tú veas algún verbo que está en ando y endo, rápidamente lo puedes asociar que es un verboide que está en gerundio. Así como en inglés, ¿te acuerdas en inglés que nos mandaban a colocar ing al verbo? Pero que debía de cumplir una serie de requisitos. En este caso, pues, el único requisito que vas a hacer es identificarlo. No se te va a pedir que lo construyas, sino que lo identifiques. Ahora bien, continuamos acá y vamos a ver un ejemplo de lo que es gerundio. Voy caminando, quiere decir que todavía no ha terminado de caminar. Otro ejemplo es estoy pintando. No has terminado de pintar. Estoy tomando, estoy comiendo, estoy, estoy finalizando, quiere decir que aún no has terminado lo que estabas haciendo. Difícil, Diana, no está. Está súper fácil, Diana, lo que hay es que hacer ejercicio. No te preocupes. En cuanto a lo que es el infinitivo, pues en el caso de este tipo de verbo, el verbo va a estar en su versión original. Así como cuando usted se levanta en la mañana sin maquillaje, así vamos a conseguir el verbo. Cuando te consigas frases o oraciones que digan estoy por comer, puedes observar que el verbo está en su forma original porque el verbo termina en er. Y uno de los infinitivos, una de las características es que sus verbos terminan en ar, ir. Puedes decir soñar, estar, comer, correr,
Eh, ¿Qué otra cosa pudiésemos decir? Reír, ¿ve? Adornar, ¿ve? Entonces, tú no vas a transformar los verbos, tú los vas a identificar. Y en el examen te va a salir así. Identifica en la siguiente oración qué tipo de verboide está presente. Soñar es gratis. A ver, empiezas a analizar, Diana. Soñar es gratis. El verbo es soñar. No termina en ado, es decir, no es un participio. No termina en ando-endo, no es gerundio. Entonces es un verbo infinitivo. Está en su forma original. Ah, ¿viste que es así fácil? No, no tiene nada de otro mundo. Entonces aquí tenemos los ejemplos, Diana, de una, por ejemplo, que te coloque en el examen esta oración. Cuando llegué a casa, el almuerzo ya estaba preparado. Date cuenta que el verbo ado, mira, ve, termina en ado. Quiere decir que es un verboide participio. ¿Ve? Pero aquí voy a conseguir con varios verbos. Sí, te vas a conseguir con varios verbos en oración, pero tú vas a ver cuál termina en ado, quién termina en ando y quién está en su forma original en ar, er, ir. Más nada, eso es lo que tú vas a ver. Me gusta mucho leer en la playa. Cuando veo el verbo que dice leer, no termina en ado, no termina en endo. Está en su forma original, quiere decir que está infinitivo. Cuando la policía llegó al banco, el ladrón ya había huido. Huido, mira, es el verbo. Entonces, al terminar en ido, es un verboide en participio. Con todo lo que has estudiado, el examen será pan comido. Aquí volvemos a tener ido, quiere decir que está en participio. Aquí coloqué dos veces participio porque comido y ado, mira, ¿ves? Estudiado y comido. Está doblemente, hay dos verbos. Hay dos verbos, pero ambos terminan en ido y en ado. Estaba en el garaje de su casa arreglando la bicicleta. Quiere decir que no ha terminado de arreglarla, ¿no? Está en ando. Quiere decir que está en gerundio. Y dentro de la clasificación de los verbos, pues tenemos el no semántico. En lo semántico, pues es una categoría gramatical, pues que expresa estados y procesos. Existencia, acción, pasión y transformaciones de los seres en general. En lo morfológico, pues es una categoría gramatical variable, posee accidentes gramaticales de número, persona y tiempo y modo, es decir, género femenino, cantidades. Por ejemplo, si yo digo estoy caminando, quiere decir que la única persona que está haciendo la acción soy yo. Pero si yo digo estamos jugando, quiere decir que hay varios que están participando, o sea que el número pudiésemos decir que está en plural. El tiempo, bueno, y modo hace referencia en cómo está el verbo, si está en pasado, presente o futuro. Y en lo sintáctico, pues el verbo funciona como el núcleo de una frase verbal, pero también funciona como la acción que indica el sujeto. Ahora, pues tenemos aquí lo que es la raíz o lexema, que aporta significado fundamental del verbo, es decir, el proceso de qué se trata. Cuando yo digo cantando, el inicio del verbo es cantar, ¿no? Cantando. Pero el C-A-N-T de can es la raíz. Lo demás le vamos a llamar desinencia o morfema. La desinencia o morfema
es la característica gramatical, es decir, la persona, el cuándo y el cómo. Es decir, el morfema, Diana, va a indicar lo que está haciendo el sujeto, la acción. Por ejemplo, si yo digo comiendo, entonces al yo escribir la palabra comiendo, C, O, cualquier duda que se te vaya a presentar, tú ves esta regla técnica y rápido lo sacas. O eso se llama los elementos. Aparece rápido en la tabla periódica. Ay, Dios, estoy grave con el pulso, Diana. Mejor lo voy a hacer con... Ok. Por ejemplo, cuando escribo comiendo, C-O-M, y allí hacemos la referencia de átomos y entonces este dato de la masa atómica. Un momentico, Diana, que tengo un problema con las teclas E, R y otras más. Cuando yo escribo comiendo, Diana, la raíz de comiendo es con. Porque lo demás me va a indicarte lo que es la acción. Por ejemplo, cuando estoy comiendo, quiere decir que todavía no he terminado. Estoy en el proceso. Si yo digo comido, quiere decir que ya lo finalicé. Entonces, la raíz es con y el morfema es ido. Es decir, Diana, la mitad del verbo. No te vayas a hacer un mar. Ahora, por aquí tenemos varios ejemplos, Diana. Mira, ve. La raíz o el lexema. Acá voy a poner, vamos a hacer el número de abogado. Generalmente el que trabaja por nuestra separata es 6. Un momentico que estoy utilizando un poquito la línea 23. Ok. En el caso de cantamos, yo lo que quiero que observes lo siguiente. Y esto estaría multiplicado por 10. Yo lo que quiero es que observes lo siguiente. Que tú identifiques la raíz como un apócope. Entonces, en el caso de cantamos, mira, amos, haremos, habamos, son las acciones que van a identificar lo que el sujeto, lo que el animal o la cosa, bueno, más que todo el sujeto, está haciendo. ¿Ve? Amos, haremos, habamos. A estos que están aquí en negro, a estos les vamos a llamar desinencia o morfema, como tú quieras llamarlo. Ellos van a identificar lo que es la acción. Ellos van a identificar, mira, qué es lo que está haciendo el sujeto. Ellos son los que te van a decir si su acción finalizó o no. La raíz o lexema son can, ju y an. ¿Ve? Ahora, puede ser un lexema como puede ser una raíz. O sea, cualquiera de las dos formas que tú le quieras llamar. Otro ejemplo que te voy a dar es... Sin embargo, como te estaba diciendo, existen ciertas picardías. Esas picardías... Corrido. En el caso de corrido, voy a utilizar este número o, date cuenta, o simplemente voy a utilizar 6. Corrido. Cor, mira lo que voy a hacer. Cor va a ser la raíz o lexema, ido va a ser la desinencia o morfema. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si yo te coloco en el examen, señala cuál es el morfema de jugaremos
Diana, tu respuesta tiene que ser haremos. Porque en el examen va a haber una selección. Por ejemplo, vamos a otra vez a rebobinar. Si yo te pregunto en el examen cuál es el morfema de jugaremos, van a estar ciertas alternativas. ¿Ve? Y tú tienes que ubicar qué es jugaremos. O de repente te pregunten verdadero y falso. El morfema. Te puedo preguntar el morfema del verbo jugaremos es haremos. Eso es verdadero. Te puedo preguntar el lexema del verbo cantamos es amos. Eso es verdadero. Pero si yo te digo la raíz de jugaremos es haremos. No, eso es falso porque la raíz es jug. La raíz del lexema, la raíz, bueno, el lexema de cantamos es amos. Es falso. Es can, la raíz. Pero si yo te pregunto, el morfema de amábamos es amábamos, es amamos. Sí, eso es correcto. Ojo con eso. Abajo es la masa atómica del elemento. Y aquí tenemos un ejemplo que te lo puedo colocar ahí. Fíjate que te estoy dando como dato, pero no forma parte del ejercicio. Un momentito, Diana, que están timbrando. Bien, entonces aquí tenemos pues otro ejemplo. Si yo te colocara, ella cantará en el acto, tú tienes que identificar el verbo y identificar el lexema y el morfema. Está muy fácil, Diana, y vamos a hacer ejercicio lo más probable en el libro. Y por acá pues tenemos tipos de verbo, que es donde a partir de este momento vas a realizar apuntes. Y es lo que los tipos de verbos tenemos los verbos compuestos. Esto consiste de un verbo y alguna palabra o frase, usualmente una preposición cuya combinación le proporciona al verbo un nuevo significado. Verbo en pretérito perfecto compuesto, yo he cantado. Verbo en pluscuamperfecto, yo había cantado. Entonces, perdón, aquí quiero que copies esto en tu cuaderno, los verbos compuestos, para avanzar al explicativo. Copia en tu cuaderno.
Bien, y por acá, pues, un momento, Diana. Ok, ya hablamos de el concepto de los verbos compuestos. Ya vamos a ver cómo son los verbos compuestos. Por ejemplo, si te das cuenta, mira, tenemos en pretérito perfecto, yo he cantado, ¿ve? Y abajo tenemos había cantado. Quiero que observes no el cantado, sino el y el había. ¿Ve? Dos maneras de decir en pasado que he cantado. ¿Ve? He cantado. Yo había cantado, dos maneras muy singulares. En lo que son los verbos simples, pues aquel verbo es aquel verbo que está conjugado sin el verbo auxiliar haber. Así como en el inglés tenemos auxiliares, pues también en el español. Entonces, ¿qué es aquel verbo que está conjugado sin el auxiliar haber? Y son ejemplos de verbos simples los siguientes. En presente, yo canto. En pretérito perfecto simple, yo canté. En pretérito imperfecto, yo cantaba. Mira, canto, canté y cantaba. Copia esto en tu cuaderno.
Bien. Y seguimos con lo que es la perífrasis verbal y para ella voy a colocarte dos conceptos como ejemplo de lo que es la perífrasis verbal y es la asociación de dos o más verbos que transmiten la única idea verbal y forman una unidad sintáctica indisociable. Esto significa que funcionalmente la estructura completa constituye el núcleo del predicado. Ejemplo, tiene que comer, debe venir, empezó a estudiar, suele correr. Entonces, transmiten una idea única verbal y forman una unidad sintáctica. Y aquí vamos a buscar el otro material. Vamos a ver si lo tengo aquí disponible. Aquí. Y la perífrasis verbal en este concepto son la unión de dos o más formas verbales que funcionan como un único núcleo del predicado en oración. Mira la estructura. Verbo auxiliar, más nexo, más verbo principal no conjugado. Ejemplo, mira, voy es el verbo auxiliar. Voy, el nexo, es decir, lo que lo va a unir a la siguiente palabra, en este caso es a, y estudiar, que es el verbo principal no conjugado. Entonces, verbo auxiliar voy, nexo a, verbo principal, estudiar no conjugado. Entonces, el nexo, preposición o conjunción, es facultativo, va a depender. Entonces, copia este en tu cuaderno para que, este me gusta más porque tiene la estructura, así que por eso es que copia más bien este en tu cuaderno. No te preocupes que yo te voy a decir cuáles temas van en el examen. Bien, estamos a 3 minutos de terminar la primera sesión y vamos a avanzar en nuestro contenido. Y por último, casi por último, tenemos en esta primera sesión lo que es el sintagma.
¿Qué es una palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración? Por ejemplo, si el núcleo de un sintagma es un sustantivo, dicho sintagma será un sintagma nominal y lo vamos a identificar con SN. Si el núcleo es un verbo, se tratará de un sintagma verbal. Entonces, ya en la siguiente sesión vamos a hablar de lo que es el sintagma y unos ejemplos que vamos a colocar. Mientras Diana copia y una vez que termines de copiar, te unes a la siguiente sesión de comunicación de de primer grado, que ya la vamos a iniciar dentro de poco. Así que te invito a que copies y hagas la conexión y solicites conexión en comunicación de primer grado, parte 2.